Telesforo Bravo Expósito y Juan Coello Armenta consagraron su vida a interpretar la naturaleza, la nuestra. Telesforo Bravo Expósito fue un auténtico pionero en desentrañar los secretos de rocas, paisajes, legado arqueológico, flora y fauna, que aquellos lugares donde desarrollaba sus trabajos, sobre todo en estas Islas Canarias. Esto lo leo de la página web de la fundación que lleva ese nombre. Pero les cuento más. Consigue a su vez ser un gran divulgador de sus investigaciones. Yo le conocí. Su nieto también, faltaría más. Él contribuyó a crear un estado de opinión, a generar una conciencia ambiental que propiciara el respeto a los enormes valores a este terruño, a las Islas Canarias, a los valores naturales, desde un lagarto, por cierto, que descubrió algunos. Esos gigantes, ya les contaremos. Bueno, el hombre era un intrépido, soltaba por todos lados. Pero hay una figura que después le acompañó también. Juan Coello Armenta fue su más fiel y duradero colaborador, siendo muy importantes sus aportaciones al conocimiento geológico de Canarias y al de las aguas subterráneas de la isla. Al de las aguas, porque hay una historia de Telesforo. Ha trascendido más el temita este de las rocas, de las piedras, de los lagartos quizás, pero era un gran hallador de agua. Bueno, Telesforo Bravo y Juan Coello, durante su vida y de la importancia de preservar al archipiélago para generaciones actuales y futuras, se creó una fundación que, además de difundir y mantener viva la llama de la esperanza, hacen de vigías y, atención, denuncian, como pepitos grillos, se meten en buenos charcos con tal de que no se pisoteen las huellas que configuran nuestra naturaleza canaria. Con el director de esa fundación me atrevo a hablar hoy. Yo creo que va a contar cosas interesantes. Con nosotros el director de la fundación que lleva el nombre de ambos, su hijo y nieto, Jaime Coello Bravo. Yo siempre aquí tuve una dicotomía. Jaime Coello Bravo, ¿de quién es más? ¿De Coello o de Bravo? De inmediato. Jaime, en estos momentos azarosos, muy azarosos, no te puedo dar fecha cuándo se va a emitir este podcast, porque hay cierta lista de espera y yo voy a respetarla, porque hay gente que ha estado antes y demás. Pero dentro de muy poquitos días, cuando vamos a grabar este podcast, en el momento que estamos grabando, una semana después creo, se va a celebrar lo que va a ser una multitudinaria, lo voy a repetir 4 veces porque creo que va a ser multitudinaria manifestación en contra del modelo actual que hay en Canarias, el modelo extractivo, ¿no? El modelo de negocio, digamos, la forma en la que se está llevando el negocio. Quiero matizar esto. No es turismofobia, es la forma en la que se está llevando el negocio. ¿Queremos turistas? Sí, claro, desde luego, siempre los ha habido. Pero ahora ha habido una conciencia colectiva que ha dicho, macho, yo no aguanto más. De esta forma no. ¿no? ¿Tú piensas que va a ser que hay un... ¿Tú respiras ese ambientillo de la manifestación de Vilaflor? Yo lo respiro. El otro día puse un tuit en el que dije, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo tiene muy claro cuál es el concepto. Hombre, siempre te puede aparecer el cojo manteca, ¿te acuerdas? El cojo manteca, siempre te puede aparecer uno, rompiendo farolas, pero eso ya sabemos lo que hay, ¿no? Sí, estamos preparados para eso. Yo cuando la manifestación de Vilaflor, pues tendría algo más de 20 años o algo así. Muy buenos días, 12:15 de la mañana. Ya ha comenzado la manifestación en defensa de los montes de Vilaflor, que a esta hora recorre el centro de Santa Cruz de Tenerife. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen en directo a la altura de la Plaza de España, a la altura del Cabildo Insular de Tenerife. Esta podemos decir que es la cabeza de la manifestación y la cola se encuentra en torno al Parque García Sanabria, en la Rambla General Franco. Pero yo recuerdo esa atmósfera que había en Tenerife, una atmósfera festiva, una atmósfera de ganas de cambiar las cosas. Y yo detecto algo muy parecido ahora, ¿no? Yo detecto ahora que el volumen de personas que están permanentemente en contacto es enorme, que el interés hoy estaba hablando con una radio sueca, ¿no? Ha quedado para hacer una entrevista mañana. Y esta enorme, interés que está suponiendo esta manifestación, yo creo que indica que algo va a pasar, y algo muy potente. Y si a eso sumamos las respuestas por parte de gente que digamos que es menos proclive a ese cambio de modelo,
pues más todavía, ¿no? Cuando tú ves a toda la cúpula empresarial de Tenerife tirando con bala, llamándonos vagos esta mañana, poniéndonos a parir y hablando de cuestiones muy poco edificantes con respecto al debate, ¿eh? Porque aquí yo quiero aclarar una cosa, ¿no? A pesar de lo que se dice del movimiento ecologista, el movimiento ecologista dista mucho en Tenerife de haber sido, y en Canarias en general, de haber sido 4 perroflautas. El movimiento ecologista se basa en sólidos conocimientos científicos y hay muchísima gente, por ejemplo, de la Universidad de La Laguna, sí, que integra este movimiento. Tú, sí, lo sabes perfectamente. Sí. Esto no es una ocurrencia. Hombre, desde el primer gran grupo ecologista, yo creo que el primer gran grupo ecologista que fue ATAN. Hombre, a ATAN teníamos gente como, yo no sé si Teleforo perteneció a ATAN, pero desde luego Wilfredo Gulper perteneció a ATAN, sí, y no estamos hablando de cualquiera. Y a ATAN había una playa de catedráticos de la Universidad de La Laguna, de gente muy concienciada. O sea, no, perroflautas no había, ¿no? Y es un problema porque nos han intentado meter bajo esa etiqueta y sobre todo nos han hecho creer, y a la sociedad, que somos perroflautas y que somos los del no a todo, y es todo lo contrario, ¿no? Ahora, por ejemplo, se están cumpliendo muchas cosas que gente del movimiento ecologista anunciaba que iban a suceder en Canarias. Es más, se están cumpliendo cosas que Teleforo Bravo dijo sin militar. Él evidentemente estuvo en contra de muchos proyectos de la construcción de un hotel o de varios hoteles en el Teide, de una embotelladora en Tabuluche, del proyecto de Chillida en Tindaya, de todo eso estuvo en contra, pero no era un militante, digamos, estricto sensu. Pero él dice cosas, hay una entrevista en el 2000 que se puede consultar perfectamente, donde dice que hemos convertido el turismo en un fin en sí mismo, no en un medio para conseguir una mejor calidad de vida, ¿no? Y luego dice que por debajo de los 1000 metros, eso lo dice en los años 80, por debajo de los 1000 metros, Tenerife en particular lo tiene muy complicado porque se va a intentar ocupar hasta el último centímetro de suelo. Y lo estamos viendo, o sea, no es algo que sea ningún tipo de invento. Si añadimos además esas voces que hablaban de los problemas climáticos que íbamos a enfrentar ya hace unos años, pues yo creo que el escenario se cierra y me da una cierta pena que mucha gente ahora esté empezando a creer en este movimiento y en muchas de estas personas que estamos aquí, pero en el fondo yo creo que esto se lleva diciendo mucho tiempo. Yo quiero romper una lanza porque nosotros pues hemos cabalgado a hombros de gigantes, como dice la frase, y cabalgamos encima de personas que nos han iluminado el camino, ¿no? Y yo creo que lo único que estamos haciendo nosotros es mejorar. Y además encima tenemos detrás una enorme cantidad de gente joven, preparada, licenciada, con máster, con una capacidad increíble, que ellos se están dando cuenta de la realidad. O sea, aquí no estamos falseando nada, aquí no hay un tema de falsear, sino que es una cuestión de que la realidad ahora mismo en Canarias se muestra tal y como es. No hay edulcorantes de ningún tipo y una persona sufre las colas y una persona sufre las dificultades para un alquiler o para comprar una casa y una persona sufre ir a un espacio natural protegido y prácticamente no poder disfrutar de él o ir a una playa urbana, como es el caso de Las Teresitas, y estar 3 o 4 horas en cola. Eso estamos viviendo en Canarias. Y eso evidentemente los canarios y los tinerfeños yo creo que no lo quieren. ¿Qué ocurre? Que hay muchas maneras de abordar esto, o lo hacemos desde un punto de vista dialogante y desde un punto de vista de presentar reivindicaciones, o entendemos que las cosas se van a extremar todavía más, porque hay gente muy enfadada. Y nosotros lo que estamos pidiendo es de una vez por todas a Gobierno de Canarias, a Cabildo, a patronal empresarial, que se siente, que cree unas mesas de diálogo y que se siente con todo este grupo que tiene tanto que aportar para intentar llegar a acuerdos. Lo que no llegamos a entender, por ejemplo, es que la misma semana en que se está hablando de que puede que caiga o que por fin se vaya a implantar la ecotasa, se nos diga que se van a invertir millones de euros en un proyecto europeo para que vengan nómadas digitales, que sabemos perfectamente que es hambre para hoy y es pan para hoy y hambre para mañana, y además se diga que se van a recuperar proyectos tan salvajes como el del Puerto, que ya parecía el puerto de la Cruz. Deportivo, sí, comercial del Puerto de la Cruz, sí, que parecía que se había desechado, pero esta semana tenemos unas declaraciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo que parece que lo quieren recuperar. Entonces, son cosas que no entendemos. No podemos predicar una cosa y la contraria. Tampoco entendemos que un presidente del gobierno diga que se está estudiando la ecotasa y un vicepresidente diga que no rotundamente a la ecotasa. Esas son cosas que yo creo que hay que evitar
porque sobre todo das das una especie de imagen de, aparte de desunión, de poca seriedad. Es sorprendente, en este caso en particular, cómo la gestión comunicativa ha sido perfecta, pero perfecta, con una orquesta afinadísima, de los convocantes y un desafío absoluto a traspiés, a tropicones de la patronal y del gobierno. ¿Se están haciendo las cosas con inteligencia por parte de los ciudadanos en este caso? ¿Está por delante del gobierno los ciudadanos? Yo entiendo que sí. Yo te puedo decir, hoy mismo, a la hora que estamos grabando esta entrevista, hay una reunión en marcha sobre la próxima convocatoria, y estamos hablando que son convocatorias que están durando 3-4 horas y donde no se intenta, o se intenta cubrir todo absolutamente y no dejar nada a la improvisación. A nosotros nos preocupan los mensajes turismófobos, nos preocupan determinadas imágenes que se pueden dar en la convocatoria. Evidentemente yo quiero que la gente también comprenda que todo, absolutamente todo, no se puede controlar, y que puede haber algún tipo de manifestación con la que no estemos de acuerdo. Pero quiero dejar absolutamente claro que los convocantes hemos seguido una hoja de ruta, hemos trabajado muy bien juntos y yo creo que esto tiene mucho recorrido. Y otra cosa, no nos quedamos aquí, porque hay mucha gente que piensa que esto va a terminar en la manifestación. Nosotros vamos a seguir generando espacios de diálogo, de movilización, y vamos a llegar donde haga falta. A mí, por ejemplo, me ilusiona mucho ver cómo hay determinados medios de comunicación que incluso extranjeros que han entendido muy bien el mensaje. Eso te iba a preguntar. Y ellos se están dando cuenta que nosotros no... Yo cuando hablaba hoy con la radio sueca para preparar la entrevista de mañana, yo les decía, yo tengo amigos suecos que vienen todos los años a Tenerife y he establecido una amistad pues muy grande con ellos. Yo quiero que sigan viniendo. Yo no tengo nada en contra de los suecos, ni de los alemanes, ni de los británicos. Ojo, con los británicos haría un matiz. Y es que los británicos... llevan, y también tengo familia en Reino Unido, tanto en Belfast como familia política en el resto del Reino Unido, y tengo muchos amigos allí, estoy viviendo allí. Lo que quiero decir es que con los británicos hay que hacer una distinción, no con el pueblo británico, sino con sus tabloides. Los tabloides, esa prensa amarilla que tienen, es especialista en generar conflictos donde no los hay. Sí, y ha estado calentando a la gente del Reino Unido diciendo poco menos que los vamos a agredir o que no los queremos, cosa que es falsa. Entonces, es más, los hoteleros lo saben, y el problema es que muchos hoteleros juegan el mismo juego de los turoperadores británicos. ¿Por qué? Porque los turoperadores británicos, utilizando esta mala prensa que según ellos se está creando hacia ellos en Tenerife, llaman a los hoteles donde se quedan y dicen, oye, si tú quieres que yo te mande mis turistas a Tenerife este año, me bajas el precio. Me bajas el precio, claro. Entonces, mira, Jaime, voy a denunciarte una cosa. Es 15, estamos grabando el lunes 15. Visto el tono que está tomando la entrevista, vamos a emitir esta entrevista el viernes 19. Me parece adecuado, porque si no se nos va a quedar totalmente descolocada. Así que... Y después seguiremos con nuestro calendario habitual. Yo creo que es conveniente. Además porque está surgiendo, nos parece bien a todos, ¿no? Está surgiendo un caldo todavía... Yo escuchaba el otro día al vicepresidente del gobierno, decía, qué manera de mandar a más gente a la manifestación. Qué manera de mandar a más gente a la manifestación. Te voy a contar una experiencia propia. Muy cercana, de una persona muy joven, que pulula alrededor de mi vida, que tiene cierto interés político, muy joven, y me dice, ayer me dijo, oye, ¿tú has leído esto? Sí. Dice, pues no iba a ir, pero ahora voy. Digo, caray, qué manera, ¿no? Qué manera de crear afición por la movilización del día 20. Vamos a ver, tú has dicho una cosa, Jaime, y después te voy a preguntar más cosas de la Fundación, porque yo creo que todo va a estar alrededor de este asunto, porque claro, todo lo impregna todo ahora mismo en las Islas Canarias, y creo que es fundamental. Si los tabloides dicen una cosa, nosotros vamos a decir lo que realmente está ocurriendo, porque estamos aquí, ¿no? Esto va a tener un tono informativo, más bien, más que conversacional. Mira, dime una cosa, tú has hablado del tema de la tasa turística. ¿Qué es? ¿Cómo debería funcionar? Y si eso ahora no nos va a despistar del sentido, porque por mucha tasa turística que yo tenga o mucho canon a las emisiones de carbono, los escapes de los coches van a seguir funcionando, a ver si me entiendes, ¿no? Lo defines a la perfección. La tasa turística no puede ser uno de los fines, digamos, es uno de los hitos que queremos conseguir. ¿Por qué queremos conseguir? Porque entendemos que con la tasa turística habrá un pequeño porcentaje de turistas que... muy pequeño, tengo que decirlo, no tan grande como nos gustaría, pero habrá una parte que se descuelgue, eso será así,
Pero yo quiero que la gente... ¿Pero qué le van a cobrar? ¿40 euros al día? Eso es imposible. Nadie se descuelga, no, y lo voy a decir, nadie se descuelga porque tú vayas a Florencia y en una semana te claven 40 euros de impuestos municipales. Absolutamente. En Cabo Nadie Verde se descuelga. Están cobrando ahora mismo creo que en torno a 28 euros. Evidentemente la tasa sola no es suficiente. Lo que sí te quiero decir al respecto es que a mí me parece insólito, y es donde les choca el argumento en este caso, la parte política y empresarial, con respecto a la parte política me choca infinito que un gobernante en el ejercicio de su cargo renuncie a captar más fondos para poder implementar sus políticas. Ese es el punto 1. Eso es de género tonto. ¿Quién renuncia? Si tú tienes un presupuesto de 20 millones, ¿quién renuncia a tener 30? Si yo quiero hacer más cosas. Bueno, ahí vemos algo que ya nos chirría. Pero luego vemos otra cosa con respecto a la patronal, que es que hoy el presidente de la COE habla de que que tasa turística no, que hay que subir el IJIC y que los que tenemos que pagar somos nosotros. Entonces, claro, cuando tú ya empiezas a ver que aquí hay algo que rodea al turismo, le han puesto un aura de intocable. Le han puesto un aura de que si les va mal hay que rescatarlo, si hay cualquier problema ahí estamos nosotros, y de que todo se vincula y todo pivota en torno al turismo. ¿Pero a qué turismo? ¿Al de los hoteles? Porque después tenemos las viviendas vacacionales. Y ese es un melón muy grande que también tenemos que decir. Realmente el gobierno ahora mismo está actuando como parte de la patronal hotelera. Lleva mucho tiempo haciéndolo. Con el tema del vacacional, y este gobierno a veces da muestras de hacer esto con mucha facilidad, por lo que he podido leer del nuevo reglamento de viviendas vacacionales, el preámbulo y la exposición de motivos dice una cosa y el articulado dice otra. No lo digo yo, lo dicen nada menos que en torno a 10 lo he leído. Profesores de geografía. De todo el territorio nacional. Y realmente yo me he leído la normativa con los comentarios de ellos y me parece muy acertado. Por lo tanto, aquí falla algo otra vez. Porque el gobierno le está queriendo decir que sí a la patronal hotelera, pero no se lo acaba de decir del todo porque no quiere quedar mal con nadie. Pero es que es más, nosotros, los convocantes, no vamos a participar de una guerra, ni queremos, ni es nuestra guerra, la guerra que hay entre patronal hotelera y viviendas vacacionales. Nosotros lo que sí entendemos, y ahí sí que podemos encontrar un punto de acuerdo, que no es de recibo que haya empresas pues que tengan 500 viviendas vacacionales o 500 pisos vacacionales en Canarias, o incluso pues esos grupos empresariales fundamentalmente europeos que están viniendo a comprar edificios enteros y los están poniendo en explotación. Sí, bueno. Rechazamos ese modelo. En Santa Cruz hay un banco muy importante que tiene edificios enteros de vivienda vacacional. Ese modelo no lleva nada, ese modelo nos agrede y ese modelo es negativo. ¿Por qué la gente empieza como el pitorro de un olla express a silbar por la presión? ¿Por qué? Porque está viendo esto, porque hay demasiadas colas en la autopista, porque está viendo que por TikTok la gente se pasa por el forro de las narices bajar por un sendero prohibido, que ustedes, por eso decía yo antes en la introducción del Pepito Grillo, que ustedes han denunciado continuamente, porque hay gente que acampa donde le sale también del forro. O igual es que lo hacían antes y ahora como lo anuncian todos porque somos unos megalómanos, pues contamos todas nuestras historias, somos tan tontos que nos pillan, ¿no? O les pillan, ¿no? O es tiene que ser un cóctel de todo, ¿y por qué en este preciso momento, ¿no? Yo creo que es que hemos llegado a una especie de tormenta perfecta, ¿no? Donde se juntan esos comportamientos incívicos, se añaden los 6,5 millones de turistas, récord absoluto por lo menos en Tenerife, cerca de 16 millones en Canarias. Yo no sé si recuerdas que cuando, por ejemplo, había una romería de la Laguna o de la Orotava, o había alguna fiesta, o un martes de carnaval, tú te podías ir a otro lugar de la isla y no encontrabas a nadie. Eso ya no ocurre. Sí, es cierto. Ya está todo absolutamente masificado y claro, tú te vas a lo mejor a Garachico y te intentas buscar una mesa porque estás trabajando por allí y quieres comer y no puedes. Pero es que a la vuelta a lo mejor te pegas una hora más de la debida para llegar a tu casa. Y entonces se va acumulando esta historia. Y te vas a un espacio natural y no ves ningún tipo de vigilancia. Te ves a los políticos de turno diciéndonos que tenemos la joya de la corona y que estos son las Galápagos del Atlántico, pero no hacen o no dan los medios o no generan los medios adecuados para proteger esos espacios. Y ahí voy a la ecotasa, a la tasa ambiental.
esa tasa o tasa turística se podría utilizar en gran medida para generar empleo. A mí me genera sonrojo, lo tengo que decir, y ya rechazo, y yo creo que mucha gente también, cuando vemos estos experimentos a los que llamamos greenwashing o esas declaraciones tan grandilocuentes, el empleo verde, el empleo azul, ¿qué es eso? ¿Y dónde está? Yo creo que si realmente hay un interés en proteger los espacios naturales de Canarias, habrá que sacar plaza. Habrá que sacar a la gente a patear los espacios. Habrá que generar medios tecnológicos, habrá que formar pilotos de drones a mansalva y debemos tener, que eso sí que se van a poder volar, pero tenemos una vigilancia necesaria que hacer. Pero es que lo que no me vale es que se diga una cosa por un lado y se haga la otra. Entonces, ¿por qué es muy necesario cambiar las cosas? Porque el gobierno y los cabildos no han entendido, creo que no han entendido, y la gente sí. ¿Qué es lo que veo yo? Que es que cuando uno se sube a la política, y yo he estado metido en política, se desconecta. Y me da la impresión de que los políticos de aquí de Canarias están muy desconectados de lo que piensa la gente y confían mucho en la fase de campaña electoral, donde son capaces de llegar a la gente que quieren llegar, etcétera, etcétera, y hacen unas campañas muy enfocadas, pero el tiempo pasa. ¿Tú por qué te saliste de concejal? Yo me salí de concejal porque entendí que la política tal y como está planteada no sirve para generar un beneficio para la gente. Y te metiste con ese fin, entiendo. Sí. Yo me metí además con la exigencia de que yo no me iba a afiliar al partido en concreto, al PSOE, y con la idea de trabajar por los demás. Pero yo ya me vi trabajando para una causa que en algunas ocasiones es contraria al interés general. Y hay una cosa aquí que me gustaría destacar, y es que nuestras leyes, incluso la ley del suelo, que ha permitido gran parte de este desatino que estamos teniendo, en sus primeros artículos habla de que los gestores de lo público tienen que enfocar su acción de gobierno al interés general. Por cierto, también lo dice Teleforo Bravo en el año 2000. Dice, los políticos tienen que gobernar para todos, no para minorías. Y yo creo que ahí se les está escapando gran parte del relato a estos políticos que no acaban de entender que esa espita de la que tú hablas salta, porque es que por mucho que quieran mirar, es que ya no tienen ni válvulas de escape. O sea, antes había una cierta posibilidad de esa válvula de escape, pero la gente de aquí se está dando cuenta de que cada vez se aprieta más y de que ese nudo cada vez les asfixia. Mira, yo alguno no habrá reparado en esto, pero yo sí, porque me resultó de una gran congoja. Y fue fundamental, en base a la desgracia, que expulsaran de un hotel paupérrimo que se estaba cayendo, según los informes, a una gente, y ahí los medios de comunicación descubrieron que había gente con nómina, que eran camareros, camareras de piso, en fin, que trabajaban en la hostelería, que estaban de ocupas en un edificio abandonado, y que esa noche, al ser expulsados por la Guardia Civil o por la Policía Nacional, al que le tocó ese servicio, vaya, que ellos no tienen la culpa, sino el que firma el decreto de desahucio, tuvieron que dormir en la playa durante algunos buenos días, incluso, que no sé de qué es de esa gente ahora mismo, e incluso con temporales. Cuando escucho aquello, ya habíamos hablado de los pobres con nómina, ¿no? Cuando escucho aquello y veo la reacción de la gente que estaba a mi alrededor, había indignación, había cabreo, ¿no? Decía, no puede ser, esto no es normal. Después vemos la inacción por parte del ayuntamiento. No sabemos, tal, es que hay unos papeles. Bueno, no sé, cuando hay un movimiento sísmico, y tú lo viviste también, por ejemplo, cuando hay un terremoto, un volcán, y ahora hablaremos de eso en La Palma, que tú lo viste muy de cerca, veíamos cómo se buscaron los medios, ¿no? Yo sé que eso no es la espoleta, pero sí sé que ha sido fundamental para que mucha gente se concienciara y dijera, joder, es que ese puedo ser yo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y después leemos el reconocimiento en artículos de opinión de la patronal o del representante de la patronal diciendo sí, bueno, los precios son bajos, pero hay otros que son más bajos. Coño. No, ese argumento claro, del y tú más y claro, tú tienes una pierna, pero es que al otro le faltan dos. Exactamente. Pues confórmate, ¿no? Exactamente. No Estamos hablando de ese edificio en concreto. Yo lo conozco bien porque nosotros llevamos años colaborando con una empresa que se llama Geotenerife, que trae universidades británicas y americanas a la isla. Y te tengo que decir que ya desde hace años están viniendo universidades británicas aquí para estudiar el colapso del sistema económico turístico de Tenerife. Y ese es uno de los puntos. Nosotros íbamos ahí.
al entorno de Montaña Amarilla y a ese edificio en concreto. Ahí se ve cómo colapsa y se ve, como dices bien, como trabajadores de la industria turística son expulsados de una solución vacacional digna y se tienen que buscar la vida en un edificio que estaba en unas condiciones deplorables. Pero es que además, recientemente leemos en otra prensa también que en el Hermano Pedro, en las cuevas del Hermano Pedro, ojo, aquí yo quiero matizar, hay gente que dice que se ha venido a vivir del norte, que ha perdido cualquier solución habitacional y que está en una cueva. Pero es que también hay, y ese es otro matiz que quiero hacer, y hay que diferenciarlo, hay un montón de europeos que quieren vivir la vida natural en Canarias, sí, también, haciendo sus necesidades en todas partes y dañando un entorno natural. Yo distinguiría, pero además no me cortaría un pelo. No es lo mismo un señor que se acaba de quedar sin techo y se ha tenido que mudar de Icó a la cueva porque tiene reuma, a un tipo que tiene más dinero que tú y que yo y que tendrá más que tú y que yo toda la vida y que fondea, como fondeaban por fuera de Pedro Hernández, ahí en la caleta de Adeje, y venían a pasarse 3 o 4 meses viviendo la vida loca. No es lo mismo. No, por supuesto. Tú al primer señor lo tienes que atender y le tienes que conseguir una solución habitacional. Al segundo le tienes que invitar a irse a otro sitio. Pero aquí tenemos una especie de buenismo, de complejo, y a mí es un tema que me ha preocupado mucho. Yo recuerdo hablar mucho con mi abuelo cuando vivía y me transmitía su preocupación sobre cómo había una generación entera de canarios que estaba dejando los estudios para dedicarse a los hoteles y a los camareros, a tal. Ojo, una profesión más digna y sacrificada que ninguna. Yo he sido camarero en Inglaterra, aquí, y no se me caen los anillos. Lo volvería a hacer y aprendí un montón. Pero hemos condenado a la gente a una precariedad muy grande y a un empleo pues de muy baja calidad. Entonces, cuando tú fabricas un empleo de ese tipo y tienes una población tan vulnerable, te pasan estas cosas. Y llega el momento que cada vez se extrema más. Pero es que date cuenta que cada año crecen en Tenerife 10.000 habitantes. Y yo todavía recuerdo una frase de José Manuel Bermúdez a finales de los 90, cuando era consejero de turismo del Cabildo y vicepresidente, y decía, a finales de los 90, mira lo que ha crecido Tenerife en población desde entonces, dice, yo no entiendo cómo Tenerife ha crecido tanto, no entiendo cómo Tenerife tiene tanta población, no los podemos atender, no tenemos sanidad, no tenemos carretera, pero vamos a ver, ¿cómo me dice usted eso? O sea, se ha creado una política económica expansiva que hace llamada de una mano de obra exterior para venir aquí a cubrir las plazas que muchas veces no se pueden cubrir con personal de aquí de la isla. Entonces, lo enlazo con algo que ha dicho también el presidente de la patronal hotelera, con Jorge Marichal. No, es que la culpa no es del turismo, es del incremento de la población y de la falta de infraestructura. No, el turismo ha hecho un efecto llamada, ha hecho que vengan muchas personas aquí. Pero en segunda cuestión, en segundo tema, estamos hablando también de que no es lo mismo el relato de la gente que viene aquí a establecerse, por ejemplo, a trabajar, pero es que también tenemos una gran cantidad de personas de origen europeo que están comprando propiedades, sí, y que están desvirtuando, sí, no solo el mercado inmobiliario, sino también el mercado, digamos, en general. Son capaces de pagar precios que nadie de aquí es capaz de pagar. Entonces, estamos hablando de muchas cosas que van confluyendo, y luego lo del tema de las infraestructuras ya me parece bastante cínico, porque ¿hasta dónde vamos a llegar con las infraestructuras? Me pregunto yo. ¿Cuántas más caben? ¿Dónde las ponemos? ¿Cuántos puertos más queremos en Tenerife? ¿Cuánto más tenemos que ampliar el aeropuerto? ¿Cuántas carreteras o autopistas más necesitamos? Yo creo que a mí me gustaría apelar a todos aquellos que se vienen de Huachincha al norte el fin de semana, pero ustedes imagínense ese precioso paisaje que tenemos, yendo a Tacoronte, pasando Tacoronte, el Sausal, y te metes en ese Valle de la Orotava. Imagínense eso todo lleno de escalectris y de autovías, que es lo que en cierto modo se está planteando. Sí. Yo no veo mal que a lo mejor se pueda construir un tercer carril Busbao para el transporte público, pero todas estas soluciones que llevan planteando gente que sabe de este tema muchos años, ¿por qué cuesta tanto implementarlas? ¿Por qué no hay una manera de poner una lanzadera directa entre el puerto de la Cruz, la Orotava, incluso más allá, y Santa Cruz de Tenerife, parando la laguna? ¿Por qué? No, hay que ir al tren. Claro, el tren es mucho más goloso.
porque el tren supone una inversión muchísimo mayor y ahí hay unos dineros importantes que nunca sabemos qué es lo que pasa del todo. No hay mucha transparencia con eso. Por lo tanto, no sé, yo ya creo que es hora de que dejen de engañarnos. Y quiero añadir un tema más, que últimamente he tenido referencias en otras islas, y es el porcentaje de dinero que se invierte en la industria turística que viene del lavado de dinero. Aquí se está lavando dinero, en Canarias. Y eso se sabe, eso lo ha publicado uno de los periódicos de mayor tirada de Tenerife, los publicó hace relativamente poco, y además hay unas inversiones de fondos que van a lo que van. Entonces, yo no entiendo cómo no le metemos mano a eso. Porque, pero cuando se lava el dinero es que viene sucio de alguna parte. Bueno, pero es que todos sabemos que, mira, libro Gomorra, Roberto Saviano, página no sé qué, sur de Tenerife, Camorra Napolitana, está aquí. Y échale, o sea, dale hilo a la cometa, hay más cosas. O sea, aquí hay cosas que no nos enteramos que suceden. Y que a lo mejor nos enteramos por un señor de Italia que tiene las narices de publicar. Bueno, la Golden Visa también ha sido un coladero de... Otro coladero, de gente que quizás no tiene el perfil... No, solamente había que tener muchos millones de euros, ¿no? Pues... para conseguirla, sí, bueno, o sea, solo hay que darse una vuelta por el sur de Tenerife. Y bueno, y también ver las estadísticas de las detenciones de la policía, ¿no? Efectivamente. De determinadas operaciones y redadas a determinados clanes y cárteles. Pero es que parece que eso no preocupa. Bueno. Es que es lo que yo me... vamos a ver qué preocupa. Que venga una patera con 200 personas, pero no preocupa que esté instalado todo ese problema aquí. Eso es otro tema. Yo creo que no... Bueno, no puede ser. Sí, me está saliendo un podcast muy entusiasmante, de verdad, pero bueno, que sí, que es la cosa, es el estado de la cosa. Tú diriges una fundación con el nombre de tu abuelo y el nombre de tu padre. Tu padre se te fue prontito, ¿no? Se me fue con 63 años y me da mucha pena, porque era una persona extremadamente... Mientras Teleforo era una persona mucho más, digamos, intuitiva y quizás... Ojo, no estoy diciendo que no fuera trabajador, era muy trabajador, pero era... más pensador. Más pensador. Y mi padre era más ejecutor, aunque también es el que completa la teoría de los deslizamientos con José Manuel Navarro, en su tesis y posteriormente. Y realmente también da con una clave importante sobre cómo se forman determinados aspectos o lugares de Tenerife, ¿no? Pero era una persona además que hablaba poco, que hacía mucho y que era una persona muy centrada. Ahora a ver cómo me cuentas cómo conoció a tu madre. Vamos a ver. ¿Y cómo has vivido tú, o tu familia, tus hermanos, que también están implicados en este asunto, con el peso de esas dos alforjas, que no tienen por qué ser mal peso, ¿eh? Quiero decir, hay algunos que les marca. Tu abuelo, tu padre y tal. Joder, ¿yo cómo voy a llegar ahí, no? Y no llego, porque hay gente que tiene genio, y se acabó el genio ahí, ¿no? Por mucho ADN que te haya transmitido, se acabó el genio, ¿no? Pero ¿tú cómo has convivido con eso? ¿O sabías que estabas conviviendo con eso? ¿Después lo canalizaste? Lo sabíamos desde muy pequeños, porque afortunadamente mi abuelo y mi padre eran personas que nos hacían partícipes de su trabajo. Yo qué sé, yo tengo una anécdota con 16 años. Yo estaba un poquito pasando una mala racha en el instituto y mi padre me dice, oye, ¿te vienes una semana a trabajar conmigo a la caldera de Taburiente? Y por supuesto fui. Eso tiene una anécdota muy bonita. Venga, sí, pues sé cuál es. Esas cosas son temas... Se fue a la caldera de Taburiente, que por cierto, por ahí hay un nombre, una composición del nombre... El acuífero Coebra, sí. Coebra, que es el acuífero principal que alimenta a Marcos y Cordero, y también la caldera de Taburiente, que es Coello y Bravo. Y ahí le ponen el nombre, ¿esto porque lo descubren ellos? Eso realmente, bueno, mi padre hace un descubrimiento muy importante en un trabajo, y después yo creo que también con la participación de otro geólogo genial, que es José Manuel Navarro El Maño, que también tenemos un apartado... El Maño, sí. El Maño, que era un tío, vivía en una cueva en Arafo y era una persona genial. Pues gracias a eso pues se populariza, y el Maño es el que promueve que se nombren ese acuífero por esos descubrimientos. Tú has hablado, para contextualizar, para que sepamos quién es tu padre, ¿no? Tú has hablado de la teoría gravitacional, digamos, deslizamientos gravitacionales, ¿no? Aquí tenemos varios valles, el Valle de Güímar, el Valle de la Orotava, nos quedaba también, a ver, la Huanchaicó, que ahora está totalmente cubierto de material volcánico, que lo ha, digamos, ese material que sale de las cercanías de lo que hoy es el Teide cubre ese antiguo valle. Y ellos llegan a una conclusión, entiendo, después de ver vestigios, después de ver que la isla era más alta, pero en un momento se desliza, ¿no? Sí.
Realmente ahora sabemos que la isla era un poquito más baja. A pesar de lo que se diga, entendemos que la isla, según nuestros cálculos, medía unos 3.200 metros, pero que en un momento dado, como dices bien, ese peso colapsa y se produce un gran deslizamiento, ¿no? Se producen hasta, varios deslizamientos se cree ahora en Güímar. Después se produce otro que se ha conocido posteriormente también, que es en la zona de Tacoronte, el Sausal, que sería Micheque, que también está cubierto por nuevas erupciones posteriores. Y después de eso ya tenemos Valle de la Orotava, o sea, estamos hablando de 1 millón de años, estos que te acabo de decir, aproximadamente. Cerca de 500.000 euros hasta 500.000 años en el Valle de la Orotava. Y luego el Valle de la Huanchaicó, que son 180.000 años aproximadamente. En ese último, además, se produce un fenómeno muy bestial. Se podría decir que tuvo implicaciones pues incluso fuera de Canarias, aunque no vivía nadie aquí ni nada, ni en África tampoco, ¿no? Y es la cuestión de la gran explosión del edificio central de Tenerife. ¿Dónde está el Teide ahora? ¿Dónde está el Teide ahora? Ahí se produce primero pues un colapso. Ese colapso produce un primer tsunami, una ola que puede llegar a los 140, 150 metros. Wow. Después se produce una erupción explosiva muy grande que se llama el blast, porque todo el edificio central de Las Cañadas, que es una especie de edificio en forma de cúpula, interactúa el magma está muy caliente, interactúa con agua. Entonces se produce, hablando mal y pronto en canario, un pepinazo gigantesco, y todos esos materiales salen en todas direcciones, cubren parte de la isla de Tenerife, producen grandes extinciones de animales y plantas, y ese material también entra en el mar y produce un segundo tsunami. Madre mía. O sea, que estamos hablando de... A mí en el primer podcast me llevé un sorpresón, ¿sabes? Cuando entrevisté a Nemesio Pérez, que lo inauguramos con él, y me dijo, el Teide está hablando más de la cuenta. Teide está hablando más de la cuenta. Más de la cuenta de lo que nos tiene acostumbrado. O sea, los gases nos están contando cosas, que ahí esas tripas están funcionando. No sé si por indigestión o por lo que sea, ¿no? ¿Ustedes por ahí también...? Nosotros sabemos lo que los investigadores, tanto del equipo de Nemesio como de otros equipos como el IGN, están contando, y están contando eso. Es decir, y esto lo voy a añadir, fíjate tú, voy a dar un salto mortal y lo voy a añadir al diálogo que estamos teniendo al principio. A ver. Tenerife es una isla volcánicamente activa y se va a producir una erupción más pronto que tarde. ¿Estamos preparados para eso? ¿Cómo integramos este guirigay de isla? Tú imagínate, con lo que ha pasado en La Palma. Calla, no lo quiero pensar. Claro, pero está ahí sobre la mesa. Y nosotros no vemos ningún tipo de respuesta. Es más, vemos respuestas equivocadas. Y te voy a poner un ejemplo. En La Palma se han tomado decisiones terribles. Y una de ellas es el populismo. Y se le ha dicho a la gente, no, usted va a tener la misma vida que tenía antes. Eso es mentira. Sí, eso lo sé hasta yo. Pero es que además han hecho algo muy malo. Y es, usted puede volver a construir en la colada. En algunas ocasiones tenemos coladas formadas en el volcán de San Juan de 1949 y ahora con el Tajo Gaite. Ha pasado por el mismo sitio. Si tú, desde la administración pública, le estás diciendo a un paisano de La Palma que puede volver a construir, si vuelve a pasar una colada volcánica por ahí, ¿quién paga eso? Porque no es lo mismo de antes, y eso hay que decirlo también. O sea, si vuelve a haber otra colada, ¿quién se hace cargo de todo eso? Eso es una cosa. Claro, porque estamos permitiéndolo en un momento de la generación en la que tenemos mucha información, en la que sabemos lo que va a ocurrir desde el punto de vista instrumental. O sea, no es la colada del San Juan. No, es una cosa que nos cogió ahí todavía con la vara en la mano. No, hasta aquí la ya... del Teneguía, claro. Nos cogió con el pie cambiado. Claro. Esta ya no. Y otra cosa que nos preocupa enormemente es que deberían haber salido los mapas de riesgos volcánicos de Canarias, y una de las cosas que hay que hacer es, en las zonas donde haya mayor riesgo volcánico, ahí evidentemente no te vas a dedicar a tirar edificaciones, pero ahí no se puede construir más. Y eso debería afectar a La Palma. Usted no construye aquí, no es por capricho, sino porque se le puede volver a llevar otra vez la colada este tema, y entonces condenamos a la siguiente generación. Porque el volcán Coello salió donde salió, que claro, hubiera salido más abajo, claro, y se hubiera llevado un montón de gente por delante. Exactamente, ¿no? Y todavía el volcán se puede acercar más a los llanos. Claro. Porque hay un montón de pequeños conos cerca de los llanos. Entonces, yo creo que estamos jugando con fuego y yo creo que no se están planificando las cosas correctamente. Y esto es una prueba de que se trabaja con mucho populismo aquí.
hay una postura que a mí me parecía muy coherente, que era la de la gente del Instituto Geológico y Minero de España, que estaban invitando a que el gobierno de Canarias expropiara por encima del coste, se mantuvieran determinados elementos patrimoniales que se han creado. Es que se han llegado a cargar una boca eruptiva, la han entullado. Bueno, y pasaron el tubo por ahí, ¿no? Han pasado y han pasado la tubería por la Fajana. Entonces, que Costa ya se ha cabreado. Costa se ha cabreado y ha dicho, no se crea que se lo voy a perdonar, por mucho que digan, yo voy a seguir. Entonces, esto que está pasando en La Palma y que ha pasado, ya diría que a gran escala, imagínense lo que podría pasar en Tenerife a una escala superior. Ya. A ti te vi, no sé si en uno o en varios documentales de la televisión pública alemana durante la erupción del Tajo Gaite. ¿Eso a qué se debe? ¿A que la organización, la fundación está muy conectada a nivel internacional o porque eres un políglota? Pues mira... ¿O tuvo mucho que ver Telesforo? Varios factores. En este caso nos conocían la trayectoria de la fundación y directamente en una de las primeras ocasiones nos encontramos en el campo. Ajá. Y nos ofrecieron, más bien nos pidieron colaboración y nosotros se las ofertamos, sobre todo con la idea de que hubiera un rigor en lo que se contaba, ¿no? Y tengo que decir que con Marcus Lenz, trabajamos con Marcus Lenz y luego trabajamos con otro equipo más informativo, y ahora está por salir un documental sobre el agua con Arte Francia. Ah. Y todo esto a veces llega porque hay un gran interés en Canarias fuera. Y hay, y lo tengo que decir con pena, o no sé si es que hay pocos recursos, a nosotros nos encantaría, por ejemplo, hacer un documental sobre la historia del agua en Canarias. No hemos conseguido financiación ni quien nos ayude. Un programa sobre la historia del volcanismo en Canarias, 3/4 de lo mismo. Que parece increíble esto. Entonces, todas estas cosas, ojo, yo creo que en la televisión canaria hay grandes profesionales, pero voy a distinguir. Y lo hablaba el otro día con unos compañeros periodistas. No es lo mismo la gente de informativos, que está ahí y tal, con la gente de productoras, que lo pasa muy mal, porque no tienen las mismas condiciones, y que básicamente hacen lo que les indican, ¿no? De algunas productoras. Hay otras que tienen grandes condiciones. Hay otras que sí. Pero hacen lo que hacen. Ese es el problema. Y ahí voy con otro tema. Si queremos empezar a formar a la gente, necesitamos medios también públicos. No podemos dejar que los medios públicos se dediquen puramente a entretenimiento. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que quien comanda ese asunto es quien está en el gobierno. Y la televisión está, y ahora más intervenida que nunca, la televisión pública por parte del gobierno. Porque es el presidente el que ha quitado y ha puesto a la directora actual. Entonces, de ahí tiene que salir un mandato. Y el mandato es: quiero formación, quiero documentales, quiero hacer cosas, quiero esto. Creo que la campaña anterior no se estaba haciendo mal, se estaba enderezando esa parte, pero me parece que se ha vuelto atrás, ¿no? Pero bueno, vale, esa es una harina complicada. Es que hay muchas cosas que conjeturar aquí. No sé si al final vamos a hacer un aquelarre o quemamos una caimada como los gallegos y a ver si nos da suerte, en las meigas nos dan suerte o las brujas nos dan suerte. Mira, tu abuelo, y tú hablabas del agua, se andaba por ahí desde chico y empezó a descubrir cosas aborígenes. ¿Y cuándo es el momento en el que tu abuelo y tu padre son los dos los que encuentran ya esqueletos y lagartos gigantes? Es sobre todo... ¿El gigante del hierro es parte de la historia de ellos? No. La historia de ellos, aunque está de alguna manera, en algún momento se vincula. El que es historia ahora es el de La Gomera, el gigante de La Gomera, al que un alemán en desagravio, fíjate tú, para que veamos que aquí un herpetólogo alemán especialista en reptiles le pone al lagarto gigante de La Gomera, para desagraviar a Telesforo Bravo, le pone Galotia bravoana. Coño. Porque cuando él descubre los restos del Galotia... el Galotia Goliath, sí, él los manda a Alemania, y un herpetólogo ruso, que por cierto después muere de una picadura de una serpiente, curiosamente, no menciona para nada las circunstancias de los hallazgos, no dice quién lo descubrió, no le tiene en cuenta, y eso le duele un montón a Telesforo. Y ese es el Galotia Goliath, que después Telesforo encuentra unos huesos, yo creo que él se intenta reivindicar y encuentra unos huesos todavía mayores, encuentra unos huesos de 1,5 metros. Toma. Una cosa descomunal. Y entonces, por aquello de la taxonomía, al final llegan a la conclusión de que el que describe el ruso y el que describió mi abuelo eran el mismo. Se queda Galotia Goliath. Para que mi abuelo tuviera el nombre de un lagarto, este señor alemán, pues tiene el gesto
de decir, bueno, pues a Teleforo le vamos a dedicar el de La Gomera, y así se queda, ¿no? Qué bueno. Luego él tiene intervenciones en el descubrimiento de la rata gigante de Tenerife. Ojo, es muy divertido. Teleforo era muy divertido, era un tipo muy cachondo, ¿no? Y siempre le gustaba hacer bromas. Y a su hermano, el gran Sventenius, el fundador del Jardín Canario, era muy amigo de mi tío abuelo, de Buenaventura Bravo, su hermano, y le dedicó una especie de planta, una euforbia, que se llama Euphorbia bravoana, La Gomera. Es una belleza de planta. Y Teleforo siempre estaba diciendo, joder, a mi hermano le dedicaron una planta maravillosa y a mí me dedicaron el nombre de una rata. Pero bueno, no nos quedemos con la historia de la rata, porque la rata al final no era una rata como las de antes. Sí. O sea, no es una rata como las de ahora, una rata sucia, gris. Era una rata pues arborícola, pues muy de campo. Ya. Y esa rata la descubrió él, efectivamente. Qué y bueno. luego participó también en el descubrimiento, lo descubrió un cantero del sur, A ver. ya se había descubierto, pero él descubrió unos restos de una tortuga gigante que se descubrió en una gran... Pero una tortuga de tierra. Una digamos. tortuga de tierra de bastantes centímetros de longitud, el caparazón. ¿Qué dices? Sí, sí, aquí vivía una tortuga de tierra bastante grande. De todas estas cosas podemos verlas en el museo, podemos ver reproducciones en el Museo de la Naturaleza y Arqueología, Ya. podemos bajar y darnos una vuelta y allí están. Joder. Y esa se encontró dentro de una masa grande de una nube ardiente, de esa Tosca del Sur que tenemos. Ya. Ahí estaba la... Ya. Después Telesforo, bueno, después, ¿no? Después es un gran descubridor de vetas de agua, o sea, se lo llevan a Irán, se lo llevan los americanos para que busque agua en todas sus bases. Es un hombre que se forma a nivel internacional, o sea, teníamos una joyita en el puerto de la Cruz brutal, impresionante. Teníamos varias porque quien le ayuda a Teleforo a irse no solo a Estados Unidos, es que cuando termina la guerra civil, Teleforo cumple el gran sueño Es verdad, que le pilla la de guerra. poder terminar la carrera o empezar la carrera de Ciencias Naturales. Pero cuando termina la carrera de Ciencias Naturales, por cierto, con el dinero de mi abuela, que es maestra de escuela aquí, y con una beca del Cabildo de Tenerife que le paga los viajes, para que vean lo importante de lo público, este señor saca la carrera, pero cuando va a hacer el doctorado se encuentra pues muchísimos celos, mucho rechazo por parte de determinado personal que está allí, que lo puede ver como un obstáculo, como digamos un contendiente. Entonces, él necesita dinero para seguir de alguna manera en la pomada, para seguir formándose, y como se le cierran las puertas del Departamento de Geología de Madrid, acude a su rescate Germán Reimers, que es un señor de origen, curiosamente, de una familia de raigambre alemana establecida en el Puerto de la Cruz. Y Germán Reimers está trabajando para arquitectos e ingenieros de Estados Unidos en las bases americanas en España. Y entonces le dice, Teleforo, mira, están buscando un geólogo, ¿a ti te gustaría, necesitas hablar inglés? Él hablaba inglés. Bueno, hablaba más francés, pero se fue formando. Y empezó a trabajar en la península, hizo un trabajo excepcional. Yo todavía conservo gran parte de ese trabajo. Y como lo hizo también, ya los americanos iban a Irán, y miren la que hay montada en Irán ahora, ¿no? Irán ha sido siempre frontera de la Unión Soviética. En aquella época estaba alineada con los países occidentales, estaba el Shah de Persia. Y entonces los americanos lo mandan para allá con la perspectiva de que también trabajara en Irak. Y en Irán hace un trabajo hace la geología de 500 kilómetros de carretera, encuentra agua para más de 30 bases. Madre o sea, en su certificado de despedida lo ponen lo ponen por las nubes, no, lo siguiente. Y es más, le piden que se quede. Pero ya mi abuela está con 2 chiquillos aquí, lleva un montón de tiempo sola y ella le dice, mira, vente, porque ese obstáculo que además tenías en Madrid se acaba de ir porque ha conseguido lo que quería, que era la cátedra. Con lo cual, ahora tú puedes investigar. Además, él está como medio arrepentido y quiere que hagas el doctorado con él. Se ha puesto bastante en su sitio desde el punto de vista de los honores a Telesforo en esta isla. Se le ha buscado el lugar. Yo creo, hay una cosa que a mí me llama extremadamente la atención, porque sí que es verdad que se le ha dedicado el sendero que va a la punta del Teide. Yo creo que eso le hubiera hecho una ilusión tremenda. Se le ha puesto el nombre a un instituto en el Puerto de la Cruz y se ha puesto un nombre al centro de visitantes del Parque Nacional de la Orotava. Pero yo quiero hacer la siguiente reflexión. Teleforo Bravo en Canarias
y eso dice mucho de los conejeros, solo tiene calle en Arrecife de Lanzarote. Qué curioso. Y eso es algo muy curioso. Me resulta curioso como aquí, por ejemplo, en La Laguna o en Santa Cruz, Sí. en La Orotava, en el puerto, no hay una sola calle dedicada a Telesforo Bravo. Y yo creo que eso es algo que y con todos los respetos para todo el mundo, pero hay veces que tú ves calles, y sobre todo no para gente, sino ves calles dedicadas a cosas, incluso puestas recientemente, Calla. que te quedas como diciendo, bueno, pero ¿y Calla. por qué le dedicas una calle, Sí. yo que sea, una Sí, cosa sí, que no sí. tiene insignificante, ¿no? Sí. Y realmente eso te choca y a mí particularmente me genera una cierta pena, ¿no? Porque Pues sobre todo el efecto de la calle no es no solo que se le rinda un homenaje, sino que una persona pase por allí y diga, joder, Telesforo Bravo, ¿y quién era Telesforo Bravo? Claro. Y me pongo a mirar. Claro. Pasaban las 7 de la tarde cuando el suelo marino comenzó a temblar. Los sismógrafos ofrecían entonces situación, longitud, latitud y magnitud. De inmediato se localizó el epicentro, 74 kilómetros al norte de Santa Cruz, mar adentro, con fuerza 3,7. Según el geólogo Telesforo Bravo, es muy frecuente que sucedan movimientos de este tipo en el mar, ya que se deben a los reajustes de la corteza oceánica. Hay terremotos, centros de terremotos, y epicentros e hipocentros en todas las Islas Canarias, continuamente, ¿no? ¿Y se repiten con frecuencia durante el año? Muy frecuente, sí. Muy frecuente. Yo tengo ahí registros entre Gomera y Hierro, hay varios, entre Tenerife y La Palma, entre Fuerteventura y Gran Canaria. Están continuamente, son reajustes de la corteza. ¿Cómo conoce tu madre, tu padre, tu madre? Pues Que es ahí una historia muy ahí. curiosa. Pues claro, está el suegro, el yerno trabajando juntos, terminan ahí, salen ustedes, ¿cómo Mi fue padre era una persona que estaba muy vinculada, o sea, la historia de mi padre también es muy... Por cierto, mi padre nació en Madrid de padre guimarero. eso? Ah, Mi padre era coello de Guimar, su padre había estado por medio mundo y se estableció finalmente en Madrid, se casó con mi abuela que era de Medina del Campo, ajá. pero mi abuelo era guimarero y mi padre tenía esa enorme necesidad de conocer Canarias. Su padre toda la vida durante la Guerra Civil, él pasa la Guerra Civil y sobre todo la posguerra la pasa en Madrid, le traen aguacates, le traen cosas, ¿no? Ahí, ahora hablamos de eso. Y claro, al final él oye a Canarias, ve a Canarias y aprende a querer a Canarias. Mi abuelo llegó a ser, no sé si vicepresidente o presidente del Hogar Canario de Madrid. Y claro, para él Canarias era un sentimiento. Entonces, en un momento dado, empiezan a hacer campamentos de geológicas, la Facultad de Complutense de Madrid, donde él estaba estudiando, hace un campamento en Tenerife. Y la contraparte de ese campamento es precisamente mi abuelo. Mi abuelo les monta la logística, les dice dónde pueden acampar, dónde pueden ir y está con ellos. Y en el pack viene mi madre. Mi madre está ahí y le ayuda con todo lo necesario. Ya. ¿Qué ocurre? Bueno, Que bueno, ya lo demás ya es una historia subidas que... al Teide por medio, atardeceres y cositas Ah, así. qué bueno, qué bonito. Así que... Una pregunta que me quedó pendiente sobre La Palma y ahora cerramos ya con los aguacates y por supuesto con una reflexión para el día 20, que como he dicho vamos a adelantar este podcast para el 19. ¿Qué aprendimos de La Palma? Geológicamente, ¿eso fue una gran oportunidad? Sí. ¿Tú estuviste ahí? Sí, aprendimos muchísimas cosas. Estamos hablando de más de 1000 geocientíficos que estuvieron trabajando en La Palma y pudieron ver pues una erupción de esa magnitud con muchísimas facilidades y pudieron sacar muchas conclusiones. Yo creo que hay una conclusión grande que se saca y es lo viva que está Cumbre Vieja, no solo al sur, que nos quedamos así medio tranquilos con el Teneguía, pero esta dorsal nos ha hablado de lo viva que está y la cantidad de material que sale, eso es muy insólito, porque no se esperaba que fuera a generar tanto material y que se edificara un edificio tan grande. Y luego, bueno, ahora se está investigando con la cuestión de las fallas, que creo que es un tema muy interesante, Sí. porque todavía hay mucho que decir sobre esos temas de fallas en Canarias. Explica eso rápidamente, anda, que quien no se ha enterado... Bueno, las fallas son básicamente lugares, son fracturas por las que el magma encuentra mayor facilidad para ascender. Entonces parece que hay indicios de que puede haber fallas. De momento esto necesita confirmación, necesita más debate científico. Yo he estado hablando con científicos y me dicen que es necesario, pero bueno, se están dando pasos en la buena dirección y se está investigando mucho. Y además se ha investigado mucho sobre los gases, sobre la relación con las aguas subterráneas, lo que ha pasado en Puerto Naos,
pues es también un toque de atención, porque el agua que surge en la parte superior de la isla se circula como una especie de transportador de los gases volcánicos que libera a nivel de costa, cuando no tiene nada encima. Por lo tanto, yo creo que ha sido pues una verdadera universidad. En ese caso de Puerto Naos, ¿tú entendiste la desesperación de la gente? En cierto modo sí, porque hay gente que no es que hubiera perdido la casa, es que veía la casa y no podía acceder. Yo entiendo ese sentimiento. Lo que sí creo es que debemos, a mí me gustaría que trasladáramos los afectos, ojo, que igual mañana me viene, yo qué sé, y me cae un tornado encima de mi casa y me destroza mi casa y me preguntas, ¿no? Y a ver qué digo. Pero creo que debemos empezar a cambiar los afectos de las cosas así materiales que tenemos y tal, a realmente otra cosa. A mí me gustaría, lo que me falta a mí, y mira que es una cosa de la que estamos hablando últimamente mucho, que es la identidad canaria, desde un punto de vista no nacionalista, sino de cómo se siente la gente. Necesitamos crear un verdadero pacto del territorio donde la identidad canaria no esté basada en mi casa, en la del vecino o en nada, sino en mi territorio, en lo que contiene mi territorio, en las plantas, en los animales, en mi isla. Eso es lo que necesitamos. Yeah. Y yo es lo que he hecho en falta en el relato, sobre todo de las administraciones públicas, que se meten en unos berenjenales tremendos por querer contentar a todo el mundo, y donde hay que hacer las cosas, y aquí termino también, basado en el interés general, en el interés de todos. A ver, sábado 20 de abril. Empezamos hablando de esto en un principio. Bueno, vamos a cerrar el círculo con este asunto. Tú al final vas a esperar, todo el mundo espera una gran respuesta ciudadana, una respuesta cívica. Absolutamente. Nosotros estamos pensando que Santa Cruz se va a llenar, que va a ser un día de estos donde acudir a Santa Cruz va a ser hasta complicado. Por eso, de hecho, vamos a financiar una guagua, y si hace falta financiar alguna más, se financia, porque queremos que esté toda la isla allí. Toda la isla allí haciendo oír su voz de una forma cívica, porque es también la manera de que realmente entiendan que esto no es una broma, ni es un juego, ni nos vamos a ir para casa, ni nos vamos a ir para casa después y nos vamos a callar. No, esto es una marea. Ya se produjo una manifestación en el sur el año pasado, y para lo poco que se preparó y para el momento que era, fue una gente bastante considerable, fueron varios miles de personas. Pero yo creo que en esta ocasión esperamos muchas más. Bueno, Jaime, ahora el enigma. Esto estaba presidiendo nuestra entrevista todo el rato. El enigma. ¿Por qué son tan grandes? ¿Qué especie es esta? Esos Pues, son aguacates. Estos son aguacates. Mira, los aguacates además que son una especie muy interesante porque son parientes de los viñátigos. Los viñátigos, nuestros árboles de laurisilva, son parientes de los aguacates, y a veces se injertan los aguacates con pequeñas varitas de viñátigo. Pero en este caso, estos aguacates, es un árbol que llegó a casa de mis padres, que puede tener ahora pues unos 56 años más o menos. Y de repente, bueno, mi padre era... Fíjate cómo era mi padre, que mi padre voluntariamente decide dejar más terreno libre que terreno edificado. Él compra con esas condiciones. No, yo no quiero... De hecho, la casa donde yo estoy ahora es una casa pequeña. Yeah. Y es una casa maravillosa de una planta. Pero porque él lo quiso así. Él no quiso una mansión. Entonces, él en ese terreno planta este aguacatero. Por cierto, hay un drago con una forma increíble que es pariente o descendiente de una semilla del drago de Icó. Y yo ahora me he dedicado un poco a seguir sus pasos, y ahora estoy plantando pues un montón de especies endémicas. ¿Y por qué este portento? Pues precisamente porque no son esas variedades a las que se les reduce el tamaño, tipo Hass. Tiene, es cierto, un sabor no tiene tanto gusto, pero con un poquito de aceite y vinagre, con un poquito de sal, eso es porque es pura mantequilla. Y a pesar de que algunos los llaman aguachones, es relativamente seco. Yeah. Tú lo pones sobre cualquier superficie, pan o lo que sea, y es una verdadera delicia. Bueno, has traído 3, yo creo que has traído el número perfecto para el equipo. Jaime, gracias, de verdad. Gracias, ha sido un placer charlar contigo, tenía ganas, y más variado el guión del mes, pero te lo agradezco, Un abrazo. Tú sabes que para mí siempre es un placer, desde que nos conocemos y te conozco, para mí ha sido un placer compartir
conversaciones, momentos, comentarios. Te sigo y realmente te admiro porque además tienes mucha valentía a la hora de expresar lo que piensas y eso Bueno. hoy en día... Bueno, sí, ya sabes, eso tiene un precio. Sí, Pero bueno, lo estoy pagando a gusto. Un abrazo. y así da gusto. Gracias. Venga, hasta la vuelta. Gracias. Pero esto en el sur, en Garachico, no creo, yo creo que lo mejor es preguntar al alcalde si la casa del alcalde se está agrietando, ¿sabes? Porque si se agrieta, es que la cosa tiene categoría. Si no se agrieta, pues entonces creo que se asusta mucho, ¿sabes?